Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Estamos en nuestros últimos capítulos de este año, de este 2025 que ya pronto se va a terminar. Jesús, he estado pensando en estos días, pues que, a ver, creo que este quizás sea un aspecto personal, no sé si, me parece que también en las demás personas es de esta forma, o sea, no puedo generalizar, pero que diciembre es como un mes en el cual de repente como que generamos un tipo de introspección, por ejemplo, en qué objetivos sí cumplimos, en cuáles objetivos ni siquiera empezamos, dijimos que íbamos a hacerlos, pero ni siquiera empezamos, o cuáles dejamos a medias. Entonces, como que viene esto de que ya va a empezar un año nuevo y entonces, ahora qué quiero proponerme a hacer el próximo año, ¿no? Eh, ¿Tú qué piensas? En tu caso, ¿cómo es esto? Pues yo creo que las personas tendemos, ahí sí hablaría como un tanto en general, a hacer de alguna manera cierta reflexión cuando sabemos que va a concluir un cierto ciclo, ¿no? O sea, de algún modo va a acabar el año, se va a acabar la escuela, vamos a terminar tal proyecto, y hacemos una comparativa de todo el camino que tuvimos que pasar para llegar ahí. Y pues lo considero bien importante porque muchas veces cuando nos planteamos objetivos, pues creo que esos objetivos pues sí están orientados hacia dónde quiero dirigir mi vida, ¿no? O cosas que son importantes para mí, que yo quisiera vivir o lugares en donde quisiera ponerme, proyectos que quisiera desarrollar. Y entonces, se hagan, no se hagan, pasen, sucedan o no sucedan, creo que también sí es bien importante regresar a este punto de hacer esa evaluación. Una de las cosas que sí considero así como súper importantes de cualquier proceso es justamente eso, evaluarlo. Y creo que esta es como, o los cierres de ciclos, de años, de fechas, etcétera, creo que siempre vienen como un escalón de esa autoevaluación natural, ¿sabes? No sé si tú piensas lo mismo, no sé tú qué opinas. Sí, yo también coincido en esto de como dices, es como un pues, cierre de ciclo, de año, y entonces pues hacemos este check de cosas que sí consideramos que hicimos, y cosas que igual y fuimos dejando, o igual y planes que de repente se fueron, como fueron cambiando, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que la figura más representativa, yo creo que al menos del lado occidental es esta cuestión de las uvas, ¿no? O sea, las Ajá. 12 uvas con los 12 propósitos y que, o metas o sueños que queremos realizar y incluso todos estos rituales, ¿no? Que si quieres viajar, que tienes que salir a medianoche con tu maleta, o sea, todos estos como, pues sí, deseos, ¿no? Para que se realicen para el próximo año. Sí, claro, últimamente que la gente se mete que abajo de la mesa y no sé cuántas cosas más, o sea, si justamente, ¿no? O sea, como que nos planteamos un cierto objetivo de quiero que mi vida vaya hacia este rumbo y de ahí, pues creo que justamente partimos, ¿no? Y ahí es en donde viene lo curioso, justamente creo yo, de lo que vamos a platicar, porque hace rato, bueno, a toda la audiencia, le comparto fuera de micrófono, le estaba diciendo, platicando con Andrea, y le decía que esto es algo que pues tiendo a ver de algún modo muchas veces y año con año, pues en el gimnasio donde voy, ¿no? O sea, es como esta parte de una de las metas más comunes es ir al gimnasio, hacer ejercicio durante el siguiente año, ¿no? O para este año me voy a enfocar en mi salud, en hacer más ejercicio. Y sí es cierto, o sea, creo que con una primera idea
yo he notado que sí viene una tendencia de subida de las personas que pues van y se inscriben y están, y está muy bien, ¿no? O sea, al final pues es parte de por dónde empezamos todos, ¿no? Empezar ahí. Lo que a mí se me hace curioso justamente es que tiende a ser como una temporada, ¿sabes? O sea, es como de lo fuerte es lo que viene siendo enero y febrero, cuando están todas las personas nuevas, como que la gente que ya estaba con todas las personas nuevas que vienen más o menos como aprendiendo, o al menos en mi caso sí me toca ver así como de con quienes voy compartiendo los horarios de la rutina y de vez en cuando así como de algunos llegan más que otros y paulatinamente algunos se quedan y la mayoría, diré yo como un 70 u 80%, pues en algún momento dejan de asistir, ¿no? Y ahí es en donde creo que es importante plantearnos lo que decíamos tanto en el capítulo pasado como ahorita, de cuáles son estos propósitos que nos ponemos, ¿no? Cuáles son estas cosas por las cuales no logramos cumplirlos y creo que también entender para qué los hacemos, para qué sirven y qué herramientas tengo a lo mejor para poder dirigirlos mejor, sería algo que nos ayude mucho para que en esta ocasión podamos hacer una buena transición a nuestro ya casi por venir 2026. Sí, yo creo que lo que nos planteas, o sea, de cómo justamente hacer cómo proponernos estas metas que queremos alcanzar, desde cómo las planteamos, es un tema, ¿no? Que a mucha gente le interesa justamente para el próximo año. Y con esto, yo quiero iniciar. Ok, yo diría de la primera cosa es empezar lo más pronto que puedas, porque queremos usualmente poner como una fecha idealizada para empezar, que tiene que ser lunes, que tiene que ser 1 de enero, que tiene que ser año bisiesto o que tiene que ser tal año porque este va a ser mi año, o sea, como que esas cosas, ¿no? Entonces, no esperar a que sea ni una fecha, ni un día especial, incluso para las personas que nos están escuchando en diciembre, si ya puedes iniciar como que esa meta, hazlo. No, no esperes hasta algo. Entiendo que para algunas personas puede ser como especial o puede ser como significativo ponerle algún día, digamos, pero no es necesario que sea una fecha especial para que puedas empezar ese propósito. Sí, claro, y creo que esa idea tiene una de las ideas más fuertes, ¿no? Que es empieza. Muchas veces creo que una de las cosas difíciles de lograr estas metas es realmente incluso hasta saber por dónde empezar, ¿no? Tenemos la idea de a dónde quiero llegar, tengo la idea de cómo me quiero sentir, formamos expectativas de un montón de cosas, ¿no? De cómo me voy a sentir, cómo va a ser, cuáles van a ser a lo mejor los pasos que puedo seguir, pero es muy difícil a lo mejor no tener claridad en ese cómo, ¿no? O sea, quiero el resultado, pero no he pensado bien en cuáles son los pasos por los cuales me tengo que desarrollar para poder llegar a ese resultado. Y creo que ahí también es otra de las cosas que son fundamentales a la hora de plantearnos propósitos, ¿no? Porque pues al final un propósito pues no es más que una forma de darle pues dirección a nuestra conducta. O sea, básicamente es decir yo quiero ir para allá y que mi conducta esté orientada a decir yo persigo esa meta, ¿no? Entonces, puedo tener la meta, pero si tengo una falta de claridad en cómo llego, pues voy a estarme tropezando o caminando a lo mejor en círculos o para ningún lado, aún sabiendo que quiero llegar a este punto, pero no sé si el camino que estoy tomando realmente lleva para allá. Claro, sí, 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 sí. De repente a mí se me ocurre como que o yo puse esta como, pues sí, como analogía, donde tú vas subiendo una montaña o un cerro que nunca has subido, no sabes qué Ujú. tan alto, qué tan difícil o qué tan fácil esté, pero eres constante en esa subida. Y entonces quizá de repente puedes ir cambiando de camino de repente, puedes descansar o cosas así,
pero persigues eso. Pero como no sabes cómo, a dónde vas a llegar, o sea, quieres llegar arriba, pero puedes llegar a una parte del cerro o a otra, ¿no? Entonces, eh, no tanto fijarnos en el punto donde quiero estar, sino más bien en el paso a paso que me va acercando a esa meta. Ujú. Ujú. Sí, claro, y es que me parece que el ser minucioso en ese paso a paso es como bien importante, ¿no? Al final, alguna vez escuché de otro terapeuta, ¿no? Que los propósitos que no tienen método, que no tienen estructura, son deseos, no propósitos. Y creo que eso a mí me resonó muchísimo porque justamente es eso, ¿no? O sea, lo necesario para que esto sea una meta, para que sea un propósito, es la estructura. O sea, yo tengo que saber cómo voy a llegar por acá. Y justamente creo que también esa estructura requiere de alguna manera de cierta planeación y de cierta claridad, porque creo que algunas veces tendemos, al menos yo me he encontrado a mí mismo atrapándome en esa idea, ¿no? De ponerme a lo mejor como propósitos demasiado grandes o muy vagos, de decir, pues es que, no sé, se me ocurre como esta idea de quiero ser más saludable, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Qué significa ser saludable? O sea, ser saludable en cuál de todos los aspectos. ¿Hacia qué tipo de salud me refiero? ¿Salud física, salud mental, salud física en sentido específico? A lo mejor puede ser como cuidar ciertos aspectos o salud mental, cuidar solo ciertos aspectos y todo tiene que ver con la salud. Pero creo que cuando el propósito suena muy vago o es demasiado amplio, pues ahí sí empezamos con el pie izquierdo para poder decir es una meta alcanzable, ¿sabes? Creo que por ahí viene una de las ideas que muchas veces pues sirve como pared para frenarnos y que nos quedemos ahí estampados. O sea, dirías como que ser muy específico en la meta que te quieres proponer, ¿no? Sí, creo que sí, o sea, en el sentido de quiero llegar a este punto, como decías hace rato, o sea, quiero alcanzar tal cosa y el camino para lograrlo es o sea, tener como el esquema de decir mi esfuerzo y mi conducta y mi energía van a estar orientados durante un periodo de tiempo a esta meta, porque esa es la estructura para llegar. Creo que eso sí es como súper importante y de ahí pues pasan varias cosas que son las que también nos terminan deteniendo, ¿no? La expectativa del cambio rápido, a lo mejor, o sea, porque he visto que me ha pasado también, que esa es una de las cosas por las que terminamos abandonando metas. Otra cosa igual, pues creo que tiene que ver con tratar de hacer muchas cosas al mismo tiempo. O sea, creo que también resulta así como ya sabes, el clásico, yo soy bien multitarea y puedo con todo. O sea, y a lo mejor sí puedo con todo, ¿no? Pero ¿cuánto avanzo con cada cosa? Cuando no tengo este sistema o este hábito, pues es como muy, muy fácil que la motivación se vaya o que esa voluntad se agote porque no estoy alimentando nada, ¿no? Al final Sí, es mucho de lo mismo. sí. Entonces, es esto que nos plantea todos los rituales de Año Nuevo de 12 propósitos o 12 metas, alcanzarlas al mismo tiempo, pues entonces es como, pues eso, un mito, es un ritual solamente, pero como tú dices, hacer esos 12 cambios de un día para otro es algo pues bastante complicado. Sí. Yo también con esto diría, y quizá esto también es un poco una cuestión personal, de hacer las cosas lentas, pero constantes. Y Ujú, a veces no importa qué tan lento hayas, pero sí hacerlo. ¿No? Cuando yo corría y eso y que quería mejorar mis tiempos al momento de correr, justamente había días que me tocaba como distancias más largas y pues obviamente uno tiene que aguantar, ¿no? Entonces, esos días yo sentía que eran los que más mejoraban y los que me hacían avanzar, aunque en realidad corría muy, muy lento, ¿no? Entonces me quedó como esto de
vale más la constancia que la rapidez con la que hagas las cosas, como lo que tú también nos decías. Ujú. Sí, de hecho, fíjate, me haces recordar a un meme que estaba viendo apenas. Es de una caricatura, no recuerdo bien, me parece que es de BoJack Horseman, ¿Ok? que es un personaje, yo no he visto personalmente la serie, me han dicho que es muy buena, yo no la he visto todavía, pero es un corto en donde sale un personaje y están creo que corriendo o haciendo algo así y le dice al que yo entiendo que es el protagonista, le dice es que esto es muy difícil y le dice, no es difícil. Le dice, no es cierto, sí, sí es difícil, es pesado, es complicado, pero con los días se va volviendo más fácil. Mientras más lo vas haciendo, va siendo más fácil de hacer. Solamente que tienes que hacerlo todos los días. Esa es la parte difícil. Y creo que tiene que ver mucho con justamente esto que decías, ¿no? La constancia creo que vale muchísimo más que muchos otros elementos. O sea, al final, eh, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Nosotros somos lo que hacemos. Entonces, somos el resultado de las cosas que hacemos y las cosas que nos definen, creo que sí me atrevería a decir yo que son aquellas que hacemos constantemente, aquello a lo que yo me dedico, aquello que yo practico. O sea, nosotros, por ejemplo, creo que no somos psicólogos por el hecho de tener un título. O sea, me da un título de psicología, sí, me da mi título de terapeuta de haberlo estudiado, sí, pero al final del día creo que puedo decir que soy terapeuta porque es algo que hago todos los días, porque me dedico a dar terapia. Entonces, en esa misma línea, creo que es justamente partirlo ahí, ¿no? O sea, esto que sí hago es lo que me define. Entonces, en ese remar constante es lo que me va realmente a encaminar a donde quiero hacer. Ok, ok, sí. Fíjate que con esto que me comentabas, se me viene otra cosa a la mente. Y esto es algo que me gusta mucho. Se va a escuchar raro, pero es, piensa o analiza por qué te estás resistiendo a ese cambio. Porque yo Ujú, usualmente me quedo mucho en analizar por qué me resisto muchas veces a los cambios, porque de verdad sí me resisto bastante y me ujú. gusta como que hacer el análisis. Y aunque puede ser que de repente me quede estancada, como que en esos momentos, una vez que entiendo todas esas resistencias que tengo, lo siguiente que es tomar acción es súper fácil para mí, pero a veces si te sientes que estás poniendo muchos pretextos, muchas resistencias para hacer ese cambio, piensa por qué. En lugar de o cambiar esta cuestión de culpa de por qué no estoy yendo al gimnasio, por qué no estoy siendo más saludable, por qué no estoy leyendo más o así. Si crees que en este momento todavía no puedes ir a la acción, entonces quédate en pensar por qué te resistes a ese cambio que, entre comillas, quieres, ¿no? Porque si te resistes es por algo. Yo también diría eso. Y de hecho, fíjate, creo que es bien interesante esa idea que nos planteas, porque sí es cierto, ¿no? Como que nosotros vamos para un lado y a veces nuestro inconsciente va para otro. Y es algo, creo yo, bien, bien necesario de preguntarse, ¿no? O sea, si me estoy resistiendo a esto, o sea, ¿de qué me sirve resistirme a esto? ¿Dónde me pone? ¿Para qué me funciona? ¿Para qué quisiera resistirme a esto? Sí, Sí, definitivamente creo que es una pregunta bien, bien interesante. sí, 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 sí. De manera, pues, digamos, profesional dentro de la práctica que yo llevo y cuando mis pacientes, creo que esto necesito confesarlo, cuando mis pacientes me dicen como, quiero hacer este cambio en mi vida, lo primero, no todos, pero algunos, como lo primero que les planteo es, ok, está bien, vamos a ver, como que, ¿qué te está impidiendo hacer ese cambio? ¿Cuáles son tus resistencias? Y empiezan a salir un montón, ¿no? Y entonces, de manera, o sea, para mí,
yo digo como de, ah, ¿será que en verdad quieres ese cambio? Porque tus resistencias me dicen lo contrario, pero Sí, sí. claro. Sí, porque de alguna manera como que es como, yo digo que quiero ir para allá, mi conducta dice, no estás yendo para allá. O sea, yo quiero ser una, como te ponía el ejemplo, no quiero ser una persona más saludable, mi conducta dice, no estás siendo una persona más saludable, ni siquiera lo estás intentando, ¿no? Entonces sí, creo que confrontarnos algunas veces con el espejo sobre todo, ¿no? Ese darme cuenta de tú dices esto, pero no lo haces. Creo que también está como bien interesante. Y ahí es en donde creo que viene como la resistencia, ¿no? O sea, saber por dónde empezar o dónde hacerlo, creo que sí requiere de algún modo un piso más firme para poder, uno, empezar y segundo, mantenerse. Una de las primeras cosas que a mí se me ocurren, por ejemplo, es como la idea esta de los 5 elementos que se busca que tengan las metas, ¿no? O sea, que sean bien específicas, que puedan medirse, o sea, decir qué tan cerca o qué tan lejos estoy de poder alcanzarlo, que sean realmente alcanzables, o sea, que yo con mis capacidades y con mi posición pueda yo llegar ahí de un modo realista, que sea importante o que sea relevante para mí, o sea, qué importancia tiene entender la importancia del por qué persigo esto y también tener de alguna manera como un límite de tiempo, ¿sabes? Decir, lo estoy buscando para cumplirlo en tal momento. Ok. Porque creo que cuando pueden tener como todas esas características, ahí sí ya generamos una estructura, ¿no? Y podemos decir, esto es a corto, mediano, largo plazo, ¿no? O sea, ¿para qué me sirven también los diferentes tipos de meta? No voy a poner a lo mejor, sería irreal pensar, no sé, a lo mejor aprender un idioma como una meta a corto plazo. Sería posible, pero sería muy complicado, sería muy exigente. Entonces, a lo mejor y eso necesito ponerlo a mediano o largo plazo y dependiendo de también cómo acomodo esas prioridades, puedo empezar a comprometerme con estas metas que voy teniendo, porque no necesito comprometerme con cumplirlo todo, sino con cumplir lo que tengo que hacer hoy, con esa constancia que decías hace rato. Sí, 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 sí. Fíjate, también lo que tú decías me viene a la mente de tener cuidado con el ser, con las expectativas personales que generamos con un propósito o también cuidado con la sobreexigencia, porque también la sobreexigencia a veces nos puede paralizar. O sea, el Ujú. decir, por ejemplo, tú dices, ah, ya voy viendo que es enero y nada, más fui una semana al gimnasio y ya se pasó todo enero y ya llegó febrero y no estoy yendo y entonces ya debería en este momento de estar teniendo una rutina o ya tendría que hacer el cambio de rutina, o sea, como que esas cosas y entonces ya más me estoy presionando a cómo es la idea que formulé que debería de estar en este momento y que de repente me está impidiendo continuar de repente con este propósito, ¿no? Entonces, también manejar como esa voz crítica que muchas veces tenemos eh, y que nos hace pues sobreexigirnos en lo que a veces visualizamos que deberíamos de hacer. Y la verdad es que sí, creo que muchas veces como que ese autolátigo que podemos llegar a tener puede ser el más complicado de brincar, ¿no? Fíjate, una de las estrategias que yo creo que funcionan mucho como para esta idea es la de tratar de anticipar de alguna manera como obstáculos y soluciones, ¿sabes? O sea, como pensar en qué voy a hacer cuando me tope con estas, o voy a sentirme de este modo, me va a costar trabajo, ¿qué voy a hacer cuando me cueste trabajo, cuando no quiera hacer esto? ¿Cómo voy a reaccionar realmente cuando me sienta atorado, sienta que no estoy como llegando a este punto de realmente sentir que sí me sigo moviendo, ¿no? Está curioso, porque, bueno, no sé, creo que en algún otro podcast también habíamos platicado de algo parecido, pero me gustaría como preguntarte, para ese tipo de estancamientos, decíamos, hay veces que a lo mejor sí lo estoy haciendo, pero la exigencia o no tengo el resultado, ¿sabes? Eh, ¿Qué tipo como de estrategias
se te ocurren a ti para ir revisando a lo mejor como este estancamiento? ¿Qué podemos hacer en el camino para asegurarnos que seguimos sobre el camino de estas metas? Ok, bueno, yo creo que lo primero, o sea, diría como que si me estanqué por una cuestión física o si es como una idea, porque hay veces en las cuales surge, vamos a decir, una persona que se propone comer más saludable, pero en ese comer más saludable, de repente se enferma del estómago o se enferma de Ujú, gripa y pues tiene un estancamiento por esos días en los que se recupera. Entonces, no, bueno, no lo vería como un estancamiento, aunque la persona lo puede percibir así, pero en realidad es por querer sanar algo, por querer estar bien. Entonces, algunas veces esos estancamientos vienen por una razón mayor. Evaluar primero desde dónde estoy en este estancamiento. Luego, lo siguiente, yo diría también como que, ¿qué me trae este estancamiento? Igual y también me da paz, porque creo que cuando uno se estanca también, a veces puede ser porque necesitamos reevaluar esa meta. O sea, a veces sí es porque, pues igual sí necesitamos persistir, necesitamos más constancia, necesitamos quizá motivación, o sea, o buscar otra estrategia para cumplir mi meta, pero también puede ser porque a veces queremos cambiar de meta y ya no, o sea, lo que inicialmente nos propusimos ya no es de esa manera. ¿Mm? Vamos a ujú, suponer que, ok, ya me di cuenta que en realidad no quiero cambiar de meta, sí quiero seguir mi meta. Entonces, ¿qué otras estrategias puedo encontrar para alcanzar esa meta? ¿Cómo lo estoy pensando? Lo estoy pensando mucho en esta cuestión del correr. O sea, de repente te lesionas o hay días que también necesita tu cuerpo descanso y entonces puedes verlo como un estancamiento, pero en realidad pues puede ser por eso, porque necesitas descansar, ¿no? Los músculos. Luego, si supongamos que si te das cuenta que estás, ¿cómo se llama? Estás siendo flojo, digamos, en tu meta y entonces reevaluar, ¿no? O sea, sí quiero seguir, perseguir lo que antes quería ujú. o igual y quiero probar otra actividad, ¿no? Porque correr no es lo mío. Entonces, como que diría un poco cómo ir haciendo ese análisis. Ujú. Ujú. Sí, claro, ¿no? Como revisar y ajustar, como Exacto. en la búsqueda de no desistir, o sea, no lo dejo. Y justo por eso está este ejercicio de decir, tengo que revisar, tengo que ajustar constantemente Ujú. ese, Exacto. en ese sentido. Sí, y creo que también se construye mucho como esa idea, ¿no? De quiero llegar hasta este punto. Y decíamos hace rato, ¿no? Como anticiparnos un poquito y estaba pensando también como en creo que hay algunas veces que también funciona mucho como asociar a lo mejor como ciertas metas. Ahorita, como decías, el correr, lo dijiste y yo estaba pensando, justo me cruzó por la cabeza. Correr es algo que a mí me gustaría hacer, pero que no hago, porque te comparto y le comparto a la audiencia que detesto correr. Esa sensación de correr me es muy molesta, no me gusta. Y era algo que tenía como de alguna manera como muy pegado, ¿no? A esta parte. Y en algún punto me acordé de cuando empecé a hacer ejercicio y era una sensación muy similar, o sea, era como de, este es un ejercicio que sé que sé que quiero hacer, pero en aquel momento era como de, lo quiero hacer, pero no me motiva a hacerlo, o sea, no hay como que muchas ganas de... Y algo que a mí me funcionó mucho personalmente fue, era el único momento en donde encontraba el espacio para ponerme a escuchar música, que es una actividad que yo normalmente hacía mucho estando yo solo, moviéndome a algún lado. Y en ese tiempo era como muy poco el tiempo que podía yo dedicarle a eso, porque tenía muchas actividades que hacer, cosas, tiempo ocupado. Y el gimnasio se volvió como ese lugar en donde podía escuchar música. Entonces era como mezclar un poquito la meta con aquí pasa algo o me doy el espacio para también hacer algo
que a mí me gusta, ¿no? O sea, como reforzarlo conmigo mismo de alguna manera. Creo que también eso nos ayuda mucho a no quedarnos estancados. Sí, fíjate que creo que otra realidad de los cambios es la incomodidad. Yo creo que no hay cambio que no se construya a partir de la incomodidad. Entonces también como que aceptar estas cuestiones de incomodidad que vamos a tener a lo largo de buscar ese cambio. Como tú decías, pues sí, el correr es incómodo, o sea, la respiración, luego también se te desgastan mucho las rodillas, el sudor, el sol o el frío, o sea, entonces sí, creo que todos los cambios generan incomodidad y aceptar que vamos a transitar por esa incomodidad. No hay otra forma. Yo creo que no hay cambio o muy pocos que se realicen sin un cierto grado de incomodidad. Ujú. Sí, claro, o sea, creo que justamente la incomodidad es una de las primeras motivaciones, pensaría yo. Es difícil querer moverte de un lugar en donde estás muy cómodo. Ujú, exacto, sí. Pues sí, así es, Bueno, esas son como algunas ideas de lo que podemos desarrollar ahorita con esta parte de las metas realistas. Y bueno, no sé, ¿ya tienes pensada, preparada tu lista de metas para tu próximo año? pues sí. Bueno, no todas las tengo así como muy claras. Y fíjate, esto que dije al inicio, como de empieza ya, no te esperes hasta que ocurra un momento mágico. Yo creo que mi meta principal es retomar lo de correr. Este, estos últimos, pues yo creo que en noviembre a ratitos estuve como volviendo a conectar con esta cuestión de correr, no sé, 10 minutos, 15 minutos o así. Y volví a justo a conectar con lo que me generaba, con lo que generaba en mí. Entonces yo creo que esa va a ser mi meta, retomar pues ese hábito o ese deporte que me gusta. Eso es lo que se me viene a la mente. ¿Y a ti, Jesús, tienes alguno que ya lo tengas visto? Pues de alguna manera creo que es muy similar. Como te he platicado, no recuerdo si lo he dicho aquí en el micrófono, pero hace unos meses me lesioné la espalda, entonces dejé de hacer ejercicio. Y tiene desde aquel entonces hasta ahora que no lo hago y pues igual ya estoy sintiendo que ya fue suficiente. Afortunadamente en esta, pues qué te digo, como últimas 2 semanas creo que ya me he sentido lo suficientemente mejor como para poder retomar esta parte. Y pues aparte de retomarlo, también tenemos por ahí una, una lista de ideas de cosas no necesariamente viejas que ya estaban ahí, más bien como ver qué metas nuevas podemos hacer. Pero creo que esto también será bueno dejarlo para un capítulo que les estamos preparando de unas reflexiones que tenemos acerca de cómo sería una reflexión personal de lo que fue nuestro año, de nosotros, ya que hablamos de eso el capítulo anterior. Y en este caso, pues creo que también incluiremos un poco acerca de qué metas vemos para nosotros en ese mismo sentido. Entonces, para irles dejando el spoiler que tendremos capítulo de chismecito por ahí. Así es, como dice Jesús, les vamos a compartir un poco de cómo fue nuestro año en muchos aspectos, no solamente profesionales, por si quieren ir a verlo. Y pues sí, o sea, yo creo que como para ir concluyendo, yo diría, dentro de mi, más allá de lo profesional, como que las cosas que yo siempre trato de tener en la mente al momento de que quiero hacer un cambio, decía esto, como empezarlo lo más pronto posible, tener en cuenta las resistencias que tenemos y vale más la constancia que a veces como mm,
el hacer las cosas rápido. Ujú. Ujú. Pues sí, y para ir haciendo también un poquito de ese resumen, como tú no lo pusiste ahorita, creo que estuvo genial. Pues de mi parte, a mí sí me gustaría dejar ahí sobre la mesa para plantearnos metas, justamente esto, ¿no? Estas 5 partes que a mí personalmente sí me resultan importantes y creo que es un gran escalón para empezar, que es ser específico, punto número 1, punto número 2, que lo puedas medir, punto número 3, que sea realista y alcanzable, que desde aquí, desde donde estoy, pueda yo llegar, que sea importante para mí o que tenga relevancia y finalmente, pues que tenga, como decías, ¿no? A lo mejor empieza lo más pronto posible, yo diría, ponte una fecha, que no se te olvide decir, empiezo aquí o termino aquí, para que pues también vayamos un poquito orientados hacia esas metas, ¿no? No es lo mismo decir, voy a hacer más ejercicio este año a decir, quiero correr 20 minutos, al menos 4 días a la semana, en lo que me acostumbro, cuando menos por el próximo mes. Claro. Ahí está como muchísimo más claro, ¿no? Entonces, pues también tenerlo por ahí, saber ponernos, pues de alguna manera como metas a corto y mediano plazo, y pues yo sí los invito mucho también como a celebrar estas pequeñas hazañas, ¿no? El hecho de alcanzar los escalones, creo que también es motivo de celebración, no necesariamente solamente el llegar a la meta. Así es. Muy bien. Bueno, pues recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes, en Facebook, bueno, en YouTube, nos pueden ver, en Instagram. También hace poco ya estamos subiendo nuestros videos en Spotify para que nos vean, no solamente nos escuchen. Entonces vayan a seguirnos ahí. Y pues como siempre, les recordamos, como dice Andrea, que nos vayan a seguir a todas nuestras redes, nos encuentran, les recuerdo, como Notas Terapéuticas Podcast, como nos dijo ya Andrea, en YouTube, Spotify, Instagram y Facebook. Nos estamos viendo por ahí, nos estamos viendo con el chismecito y pues como siempre nos estamos escuchando y ahora viendo también la próxima semana en otro capítulo más de Notas Terapéuticas y muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Este podcast y todo el contenido que compartimos en él es meramente psicoeducativo. No es para diagnosticar ni reemplaza la terapia ni pautas terapéuticas.